La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días. Crece la presión para los bancos mexicanos por los aranceles y la recesión. Además, se da un gran relevo en uno de los principales bancos con presencia en el país, Scotiabank. ¿Y en qué coyuntura? Tenemos detalles además sobre la inversión de una de las embotelladoras de Coca-Cola para este año, la confianza del consumidor en Estados Unidos y Alibaba está advirtiendo de una burbuja con los centros de datos. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Los bancos mexicanos se empiezan a colocar en el centro de nuestro radar. Ahora son dos calificadoras de riesgo las que ven presiones sobre un sector que sabemos presume de ser sólido en términos de capitalización y solvencia. Pero su narrativa se está quedando corta ante el tamaño de la preocupación por la desaceleración económica en México y por las amenazas comerciales. Apenas hace 10 días comentábamos que Moody's cambió su perspectiva del sistema bancario mexicano de positiva a negativa. Ahora es Fitch, que si bien no hace cambios a nivel calificación o perspectiva, sí hace una advertencia en su último reporte, la cual tiene peso porque esta sí califica a los 7 bancos sistémicos, es decir, los que pueden afectar la estabilidad del sistema financiero y la economía mexicana en caso de quiebra. Estamos hablando de BBVA, Santander, Banamex, Banorte, Scotiabank, HSBC e Inbursa, que centran su cartera comercial en las grandes empresas, préstamos también al sector público, así como la cartera de consumo. Para estos bancos, Fitch apunta a que enfrentan mayores deterioros en sus créditos, pero también presiones en sus utilidades por el empeoramiento del entorno económico y operativo derivado de los aranceles impuestos a las exportaciones de bienes mexicanos a Estados Unidos. Básicamente, mismo combo. Y reitera algo similar que Moody's respecto a que ese buen colchón que tienen en términos de solvencia y capitalización les ayuda a mantener su calificación crediticia de riesgo. Sin embargo, la incertidumbre causada por la inminente recesión inducida por los aranceles eleva el riesgo crediticio. Esa es la línea matadora de este reporte que publicó Fitch la mañana del 25 de marzo. Pero en la balanza, en sus escenarios de estrés, se siguen inclinando más por aquello de que están bien posicionados para absorber los riesgos provenientes de la contracción económica. En dado caso que viniera una crisis económica de mayor dimensión, Fitch nos recuerda que la banca ha resistido la crisis financiera global y la pandemia, y aunque hubo rebajas de calificación a los bancos en estos periodos, fueron efecto de las bajas a las calificaciones soberanas, es decir, a las de los países, y no se debieron a presiones en sus calificaciones independientes. Ahora bien, ¿qué presiones pueden enfrentar los bancos ahora? Fitch en lista 3. Presiones en los ingresos, la compresión en sus márgenes debido a su sensibilidad a la baja de las tasas de interés y el aumento de los costos del crédito, especialmente los pequeños y de mediano tamaño, cuyas bases de capital más bajas y modelos de negocio menos diversificados tienden a ser más sensibles a las industrias vulnerables al aumento de los aranceles de Estados Unidos, como el industrial, el agrícola, el automotriz, construcción, energía o minería. Relaja un poco que su exposición a estos sectores es moderada, por ejemplo, al sector automotriz, que es de 1%, y de la construcción, por ejemplo, que es de 6%. Otro factor de presión es la depreciación del peso mexicano, pero que se ve mitigado por la baja a moderada dolarización del sistema bancario mexicano. Fitch nos da el ejemplo de que al cierre de 2024, el 16.5% de los préstamos y el 15.6% de los depósitos estaban en dólares. A propósito, Fitch es otra que ya ajustó sus pronósticos de crecimiento del PIB para México a 0% para 2025, desde el 1.1% que veían previamente. Sus previsiones de perspectivas económicas globales que presentaron apenas este 18 de marzo pasado implican que México se va a enfrentar a una recesión técnica este año, con una contracción en el segundo y tercer trimestre. Pausa para recordarles que en el plano económico y según los libros de texto se considera que un país entra en recesión técnica cuando acumula 2 trimestres consecutivos de contracción. La banca es de los primeros sectores a los que se voltea a ver con preocupación cuando surgen estos escenarios. Hace 10 días también una escucha de este podcast me comentaba que por qué no hablábamos de Fitch, que es la que califica a todos los bancos sistémicos y que podría tener una opinión más robusta. Pues bueno, ahí la tienen, salidita del horno.
Fitch percibe un entorno operativo más débil y estresando las perspectivas de negocio y sus resultados financieros. Como decía en un principio, la atención está en los bancos mexicanos. ¿Y de qué forma? Ahora que se acerca su convención bancaria el próximo 7 y 8 de mayo. ¿De qué humor andarán? Especialmente Emilio Romano, representante de Bank of America en México y quien asumirá como nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México en ese mismo encuentro. Relevos. Hay cambios en uno de los 5 bancos más importantes de México. Finalmente se hizo oficial que en mayo próximo, Adrián Otero dejará la vicepresidencia ejecutiva y dirección general de Scotiabank, el único banco canadiense con presencia en el corredor de Norteamérica y que ha hecho de este su enfoque en el último par de años, pero en un momento en el que precisamente se cuestiona entre los estudiosos de la región si la idea de Norteamérica aún existe, en medio de las provocaciones arancelarias y reacciones que complican las relaciones diplomáticas de México y Canadá con Estados Unidos. Otero siempre se mantuvo optimista, reiterando que la prioridad de este banco, que a nivel internacional dirige Scott Thompson, era Norteamérica. Interesantes los tiempos en los que Adrián Otero decide partir de la institución financiera, quizá mirando su propio cierre de ciclo, habiendo logrado ayudar al banco a escalar 2 posiciones, desde el 6º lugar en el que se encontraba hace 4 años, al 5º y ahora al 4º, en parte por la separación de Citi y Banamex, aunque también emprendió una reestructura profunda a nivel interno en términos de digitalización, desde mejorar la fachada y el look and feel de su sede ubicada frente a la famosa fuente de petróleos en Ciudad de México y de la cual siempre se dijo muy orgulloso y hasta responsable en el sentido de la necesidad de hacerlo, hasta los productos que ofertan a sus clientes de banca privada y de consumo. Adrián Otero se mantuvo casi 6 años al frente de Scotiabank en México y cuyo consejo de administración es presidido por una de las pocas mujeres con puestos de alto nivel en la banca mexicana, Georgina Kessel, economista y exsecretaria de Energía en tiempos de Calderón. Hasta hace poco, Adrián Otero presumía que en los últimos 4 a 5 años se había hecho una inversión de 11,000 millones de pesos, yéndose la mayor parte a la cuestión digital y, según sus datos, logrando que el 66% de las cuentas aperturadas fueran digitales. Hay poca claridad todavía sobre el siguiente paso de Adrián Otero, pero han circulado versiones respecto a una posible llegada a Banamex debido a su cercanía con el veterano Ignacio Deschamps, hoy presidente de Banamex. Pero si nos apegamos a poner las cosas en su justa dimensión, en primer lugar, ¿cuál sería el rol al que llegaría dentro de esta nueva estructura, cuando lo mínimo sería el cargo que hoy ocupa Manuel Romo, quien por ahora no da señales de que pueda moverse, mucho menos en medio del proceso de salida a bolsa del banco, la cual marcha viento en popa? Además, a raíz de la separación, Banamex está enfocado en recuperar terreno con sus negocios, especialmente en el crédito al consumo e hipotecario. A Adrián Otero se le conoce también por ser un máster en el terreno de la banca corporativa, algo que hoy por hoy no empata con Banamex, precisamente habiéndose separado de Citi, que mantiene ese negocio en México. Que si podría haber planes a futuro, es decir, Banamex en la banca corporativa, pues podría, pero primero se tendría que concretar la venta de Banamex vía el mercado de valores. Hoy es contradictorio a la separación que acaba de concretarse el año pasado. En fin, más allá del rumor es solo poner las cosas en perspectiva. Y bueno, ¿quién se queda al frente de Scotiabank en México? Se trata de Pablo Elek, un joven experto en banca comercial multinacional que me dicen la domina muy bien. Bueno, pues pronto conoceremos su visión en estos tiempos convulsos y de quien toma el timón para seguir navegando en estas aguas comerciales impredecibles. En otras noticias. Y en otros negocios, Arca Continental, la otra embotelladora mexicana de Coca-Cola, destinará la mitad de los $895.5 millones que tiene previsto invertir este año a sus operaciones en Estados Unidos y Sudamérica. Quieren aumentar la capacidad de producción y distribución, lanzar nuevas bebidas y también expandir su presencia digital. El 50% restante de la inversión se va a destinar a las operaciones de la compañía en México. Esto es lo que acordó la plana directiva tras celebrar su asamblea anual de accionistas. Arca cerró un buen 2024 con un aumento en las ventas de 10.9% anual y con un incremento de la utilidad neta del 11.8% en este mismo periodo. Esto es el dato del día. Y volviendo a los temas económicos, la confianza del consumidor en Estados Unidos cayó en marzo a su nivel más bajo en 4 años, ante la preocupación por la inflación y las perspectivas económicas en medio de este tema de los aranceles. El indicador de confianza del Conference Board disminuyó 7.2 puntos hasta los 92.9, esto según los datos publicados el martes 25 de marzo. La mediana de las estimaciones de una encuesta de Bloomberg a economistas era de 94.
Un indicador de las expectativas para los siguientes 6 meses cayó casi 10 puntos a 65.2, que sería el nivel más bajo que se ha visto en 12 años, mientras que una medida de las condiciones actuales registró un descenso más moderado. Aquí, como siempre, reportando el estado de los indicadores económicos en México, Estados Unidos y el mundo, el sentimiento, el acongojo, el desánimo que ahora pinta en el mundo día tras día. El último sorbo. Cerrando con temas de tecnología, Alibaba se mira preocupada, pero por los centros de datos, la construcción de los centros de datos. Su CEO, Joe Tsai, anda advirtiendo de la posible formación de una burbuja en la construcción de estos centros, argumentando que el ritmo con el que se está erigiendo puede superar la demanda inicial de servicios de inteligencia artificial. ¿Cómo ven? Es la primera vez que escucho algo así, no sé ustedes, dado que en países como México el ánimo es muy diferente. Además de que en este país precisamente esta empresa acaba de iniciar la operación de su primera región en Querétaro. El mensaje del CEO de Alibaba va en el sentido de que la prisa de las grandes empresas tecnológicas, los fondos de inversión y otras entidades por levantar bases de servidores desde Estados Unidos hasta Asia está empezando a parecer indiscriminada, que muchos de esos proyectos se construyen sin clientes claros en mente. Y ahora que lo trae a colación este CEO de Alibaba, imposible no pensar en lo que me decía en entrevista para La Voz del Día en diciembre pasado Jorge Ábalos, CEO de Fibra Monterrey y presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, respecto a que justamente él nunca había visto tanto desarrollo especulativo como ahora. Ábalos lo dijo desde un lugar muy positivo, pero ahora tenemos el contraste cortesía del CEO de Alibaba, quien dijo esto durante la cumbre de inversión global de HSBC en Hong Kong. Según datos de Bloomberg, están surgiendo granjas de servidores desde la India hasta Malasia, mientras que en Estados Unidos, el presidente Donald Trump pregona un proyecto Stargate que prevé un desembolso de $500 millones para este tema de la infraestructura para la inteligencia artificial. Lo que dice el CEO de Alibaba es que no cree que eso sea del todo necesario, que en cierto modo la gente está invirtiendo por delante de la demanda que están viendo hoy, pero están proyectando una demanda mucho mayor. ¿Ustedes qué piensan de esto que dice el CEO de Alibaba? Los leo en los comentarios. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter como @laestrategiamx, en Instagram. Ya saben que me encuentran como @JimenaBusiness y en YouTube los episodios completos en video. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.